Monte Auseba, con Pablo Suárez. Queridos amigos, queridas amigas, soy Pablo Suárez Méndez, bienvenidos a Monte Auseba. Cuando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se pronunció el año pasado de forma virtual en el Congreso de los Diputados español, comparó en su discurso la invasión rusa de Ucrania con la Guerra Civil Española. Concretamente, y dirigiéndose a nuestros diputados, lo hizo en los siguientes términos. Estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937, cuando fue bombardeada una de vuestras ciudades, Guernica. El ataque aéreo de la localidad vasca de Guernica durante la Guerra Civil fue perpetrado por la Legión Cóndor alemana y la aviación legionaria italiana, que fueron enviadas por Hitler y Mussolini a España para apoyar al bando sublevado de Franco y alcanzó una gran importancia simbólica gracias al famoso cuadro de Pablo Picasso. Sobre la trascendencia del bombardeo de Guernica, incluso sobre su autoría y las responsabilidades de cada cual, se ha hablado mucho, pero no entraremos en este asunto. El caso es que las palabras de Zelensky generaron en su momento controversia y algunos de nuestros representantes políticos criticaron la comparación de la invasión de Ucrania con Guernica. Uno de ellos fue Santiago Abascal, el líder de Vox, que escribió lo siguiente en Twitter. Celebro que el presidente ucraniano recibiera el apoyo de las Cortes Generales. Zelensky ha tenido una actuación heroica ante la agresión criminal y mortífera de Putin que a la mayoría de políticos occidentales habría hecho huir en helicóptero. Y eso merece nuestro aplauso. El presidente ucraniano no tiene el deber de conocer nuestra historia. De hecho, el gobierno se empeña en que los españoles también la desconozcan. Pero puestos a establecer comparaciones, quizá habría sido más acertado hablar de Paracuellos, donde los predecesores de Putin ensayaron el genocidio. La de Abascal es otra referencia a la guerra civil, en este caso a una matanza perpetrada por el otro bando, por el bando republicano, en la que se asesinó a numerosos presos sospechosos de apoyar la sublevación contra el gobierno del Frente Popular, las famosas matanzas de Paracuellos del Jarama. ¿Pero es la guerra civil española un conflicto que guarde similitudes con el conflicto entre Rusia y Ucrania? Lo cierto es que ambos bandos, el republicano y el nacional o sublevado, estuvieron apoyados por potencias extranjeras, lo que ha llevado a no pocos expertos a considerar la guerra civil española como el preludio de la Segunda Guerra Mundial que se libraría inmediatamente después de que concluyese la contienda de España. Sin embargo, y a pesar de que ambos bandos se acusaban mutuamente de permitir una invasión extranjera de España, en el caso de los republicanos, por ejemplo, acusaban a Franco de tolerar que alemanes e italianos invadiesen nuestro país para subordinarnos a Berlín y a Roma. Lo cierto es que, como tal, no se produjo la invasión de un país por otro, como sí ocurre en Ucrania. Esto nos obliga a plantearnos, ¿qué ejemplo más oportuno podría haber elegido Zelensky en la historia de España para relacionarlo con la guerra que libra a su país? Bueno, el mismo Santiago Abascal, que habló de Paracuellos, sugirió la Guerra de la Independencia Española, la que se libró contra los franceses. También lo hizo el politólogo y escritor Javier Santamarta. Pero, ¿realmente es la Guerra de la Independencia similar a lo que ocurre en Ucrania? Yo diría que sí y no. Pero este podcast no quiero que verse sobre la guerra de Ucrania, aunque nos haya servido para llegar hasta aquí, sino sobre la guerra de la independencia española. Y es que por estas fechas, en julio, pero de 1808, el ejército entonces más poderoso del mundo, el de Napoleón, fue derrotado por primera vez a campo abierto en Bailén, en el inicio de una guerra entre civil y nacional, en la que buena parte de los españoles se alzaron contra un invasor. Los sucesos del mes pasado, relacionados con los Wagner, Putin y Ucrania, trajeron a mi memoria la guerra y con ello todo lo que les acabo de referir, así que estaría bien hablar un poco sobre esa guerra de la independencia española y sobre todo sobre lo que Bailén supuso como símbolo de lucha contra el invasor. Monte Auseba, cuando Jaén derrotó al tirano de Europa. A principios del siglo XIX, aunque muchos de ustedes no lo crean, España aún era una de las principales potencias europeas. Desde 1788 y hasta 1808 reinó nuestro país Carlos IV, acompañado de Manuel Godoy, que era el favorito del rey y el hombre al que se le confirieron las principales responsabilidades de gobierno. Un año después de que Carlos IV ascendiese al trono tras el fallecimiento de su padre, el rey Carlos III, estalló la Revolución Francesa en nuestro país vecino, que era en aquel momento, junto con Inglaterra, la principal potencia europea.
El estallido de la Revolución, que derriba y guillotina al rey Luis XVI en 1791 y proclama la República en Francia en 1792, hace saltar las alarmas en los palacios del resto de monarquías europeas, que se preparan para hacer frente al nuevo régimen republicano francés. Para ello forman una coalición antirrevolucionaria que estuvo liderada por el Reino Unido, Prusia, Austria y España, que declara la guerra a Francia dando comienzo a la conocida como Guerras Revolucionarias Francesas. Estas se dividen a su vez entre la primera coalición y la segunda coalición. España integró la primera coalición, concretamente hizo frente a los franceses en la conocida Guerra del Rosellón, que se inició en 1793 y concluyó en 1795 con la Paz de Basilea. Sin embargo, el rey de España, Carlos IV, pasó a apoyar a Francia en la segunda coalición, sobre todo porque el Reino Unido, que era el principal enemigo del país galo, rivalizaba con nuestro país por el comercio en América. En 1799, en medio de este caos bélico en Europa, ocurre algo muy relevante para el curso de la historia. Un general que había ido ganando prestigio y había ido ascendiendo durante la Revolución Francesa, da un golpe de estado y se convierte en cónsul de Francia. En 1804 se proclama emperador. Es nada más y nada menos que Napoleón Bonaparte. Como dije, España estaba alineada con Francia, concretamente desde la firma del Tratado de San Ildefonso en 1796, y lo seguirá estando cuando estallen en 1803, tras la ruptura del Tratado de Amiens que había sellado la paz entre el Reino Unido y Francia, las guerras napoleónicas. Sirva todo esto como contexto. Por resumir todo lo que hemos contado, concluiré diciendo que Europa en aquellos tiempos estaba en guerra desde prácticamente el estallido de la Revolución Francesa, porque el resto de monarquías europeas se alinearon contra Francia temiendo que lo que allí había pasado pasase también en otros lugares de Europa, y España, que al principio había combatido a Francia, se alió finalmente con el país galo para hacer frente al Reino Unido, que representaba una amenaza para la flota española en el comercio con América. Era nuestro principal competidor, en definitiva. Así llegamos a 1805. Recordarán que dije que España, en ese tiempo, al contrario de lo que suele creerse, seguía siendo una potencia europea. Pues bien, su armada no iba a ser menos. Era una de las más potentes del continente cuando ese año de 1805, en el contexto de las mencionadas guerras napoleónicas, tiene lugar la batalla de Trafalgar. Trafalgar es considerado por muchos una gran catástrofe para España, que supuso la destrucción de nuestra armada y el inicio de un siglo fatídico, el siglo XIX español, que arranca con esta derrota contra Inglaterra y concluye con el desastre del 98 y la pérdida de las últimas colonias. Este análisis, es bastante catastrofista en realidad. Trafalgar no supuso la destrucción de la Armada española, sino que realmente fue la desatención de esta durante la Guerra de la Independencia, que tendría lugar años más tarde, la que provocó la depauperación de nuestra flota. Pero en cualquier caso, en 1805 España y Francia caen derrotadas ante el Reino Unido en Trafalgar, frente a las costas de Cádiz. La flota franco-española estuvo liderada por el almirante francés Villeneuve, y participaron en el combate marinos de muchísimo prestigio en aquel tiempo, como Federico Gravina o Cosme Damián Churruca, que murió en combate. También murió en la batalla de Trafalgar Horatio Nelson, en honor al cual se erigió la plaza de Trafalgar Square en Londres y es considerado un héroe nacional. Sobre por qué perdimos no quiero incidir. Muchos coinciden en echarle la culpa a Villeneuve, que dicen que desatendió los consejos de Gravina, de no ir a mar abierto a buscar a los ingleses, pero todo esto lo dejamos para otra ocasión, si les parece. La derrota en Trafalgar y los asuntos internacionales no eran, sin embargo, lo único destacado que se cocía en España. En aquel tiempo, está bien recordarlo, reinaban en España Carlos IV y su esposa María Luisa, ayudados en todo momento por Manuel Godoy, favorito de los reyes y la persona más influyente sin duda de la España de comienzos del siglo XIX. Para ese entonces, Godoy había sido nombrado duque de la Alcudia, grande de España, caballero del Toisón de Oro, príncipe de la paz, gran almirante y presidente del Consejo de Estado. A su vez, Carlos IV le concedió un título nunca antes otorgado en España, generalísimo. A principios de 1807, el príncipe de Asturias, Fernando, receloso del inmenso poder de Godoy, empezó a tramar a escondidas un complot con la intención de provocar la caída del generalísimo. Es lo que se conoce como la conspiración del Escorial. Y es que, aunque finalmente murió en 1819 en el exilio, en 1807 se creía que Carlos IV moriría pronto. El monarca estaba aquejado de una enfermedad y Fernando temía que a la muerte del rey se nombrase regente a Godoy,
privándole a él de su ascenso al trono. Así nació el llamado Partido Fernandino, compuesto de descontentos con Godoy como Escóiquiz o el duque del Infantado, que ayudaron a Fernando a tramar la conjura y buscaron ganarse el favor de Napoleón, con el objetivo de tener el apoyo del hombre más poderoso de Europa. Sin embargo, el complot del Escorial fracasó. El 27 de octubre de 1807, un misterioso papel llegó al escritorio de Carlos IV. El autor de la misiva, desconocido, afirmaba que Fernando tramaba una conspiración en la que la reina María Luisa corría el riesgo de ser envenenada. Temiendo el golpe, Carlos IV ordenó el registro de las habitaciones de los sospechosos y del propio príncipe, en la que se encontró un cuadernillo de 12 hojas escrito por Fernando. En este cuaderno, el príncipe criticaba a su madre, la reina María Luisa, y a Godoy, y se destapaba la conjura. Además, encontraron numerosas cartas de Escóiquiz y del propio Fernando en las que se ponía bajo el amparo de Napoleón contra la monarquía española. Tras ser descubiertos, Fernando y 22 personas implicadas fueron detenidos. El príncipe de Asturias pidió perdón de forma humillante y delató a todos los que le habían ayudado, y recibió menos castigo que otros conspiradores simpatizantes de su causa. Hago mención al complot del Escorial para referenciar el clima de tensión que existía también en Palacio. Por un lado, un Godoy encumbrado por el rey Carlos IV y la reina María Luisa, al que solo faltaba que entregasen la corona. Por otro, un príncipe de Asturias, Fernando, receloso y conspirador, que aspiraba a quitar a Godoy de en medio y provocar su caída, aunque ésta provocase también la caída de los reyes padres. Tras la conjura del Escorial, tras el complot del Escorial, no se piensen que Fernando cesó en sus actividades conspiradoras. 5 meses más tarde, en marzo de 1808, estuvo detrás del motín de Aranjuez que provocó, esta vez sí, la caída de Godoy y la abdicación de Carlos IV, convirtiéndose en rey de España como Fernando VII. Para ese entonces ya había tropas francesas en España. El Tratado de Fontainebleau, que Godoy firmó con Napoleón en octubre de 1807, acordaba que España dejaba pasar tropas francesas por su territorio para emprender una invasión militar conjunta de Portugal. No era algo extraño, Europa estaba en guerra, Portugal era un aliado preferente de Inglaterra, que era el principal rival de la Francia napoleónica, recuerden, y España era aliada del país galo, por lo que Godoy accedió a la invasión conjunta del país luso. El problema es que ya saben cómo terminó la historia. Los franceses no estaban de paso por España, sino que querían quedarse y ocupar militarmente nuestro país. Napoleón pensó que sería tarea fácil. Había conquistado ya Prusia, Holanda y Dinamarca los años anteriores y era invencible en los campos de batalla europeos. A medida que las tropas francesas iban ocupando plazas españolas, el desconcierto entre la población local comenzó a crecer y el recelo aumentaba a medida que las tropas de Napoleón se iban haciendo poco a poco con España. ¿Para qué estaban los franceses en España? Nadie lo sabía a ciencia cierta. Recordemos que entonces eran nuestro aliado contra Inglaterra, pero la desconfianza fue aumentando a medida que los franceses pasaban. De hecho, el motín de Aranjuez, al que hemos aludido antes, está relacionado con esta preocupación por lo que estaba ocurriendo. El propio Godoy, que meses antes había firmado el tratado que permitía a los franceses entrar en España, prepara la huida de la familia real desplazándose a Aranjuez para después emprender un viaje a Andalucía y de ahí huir en barco a América. Si Godoy ya era muy impopular entre la sociedad española, esto supuso la gota que colmó el vaso, y el descontento general fue aprovechado por el príncipe Fernando para dar su golpe definitivo contra el ministro. Pero una vez caído Godoy y ya ascendido al trono Fernando VII, el malestar se concentró contra las tropas francesas. Todo estalló en Madrid. La capital de España, ocupada por Murat y sus tropas el 23 de marzo, se levanta contra los franceses el 2 de mayo. No es el ejército el que se alza contra los considerados invasores. Los militares españoles permanecieron acuartelados y no se levantaron. Solo lo hicieron los artilleros del Parque de Monteleón, que desobedeciendo las órdenes del capitán general Francisco Javier Negrete, se unieron a la insurrección. Entre los capitanes insurrectos destacan 2 nombres que pasarían a la historia de España por su heroísmo: Luis Daoíz y Pedro Velarde, que asumieron el mando por ser los más veteranos. Los 2 caerían en aquella jornada en la que las masas populares madrileñas se levantaron con todo aquello que tenían a mano y que concluyó con fusilamientos masivos ordenados por Murat. Todo aquel español que se encontrase con armas sería fusilado. Más de 1000 personas fueron ejecutadas. Son los trágicos fusilamientos del 3 de mayo.
El 2 de mayo fue un motín popular antifrancés que, sin embargo, no contó con el apoyo de buena parte del ejército español, ya lo hemos dicho, y mientras tanto la monarquía se encontraba fuera del país. Fernando VII había partido de Madrid en abril al encuentro de Napoleón. Se reuniría con el emperador francés en Bayona. Días más tarde llegaría a Bayona Carlos IV. Napoleón había convidado a los dos reyes, al padre y al hijo, en la localidad francesa con el pretexto de solucionar la crisis que atravesaba la monarquía en España. Ya saben, un aliado. Carlos IV alegó en Bayona que su abdicación había sido fruto de la crispación y de la violencia, y que debía ser considerada nula. Napoleón, tendiendo una trampa, así lo estimaba también, buscando de este modo que Fernando VII abdicase. De tal modo lo hizo, no sin cierta presión, el rey hijo, que devolvió la corona de España a su padre. Sin embargo, Napoleón chantajeó entonces a Carlos IV y sugirió que le entregase la corona a él mismo a cambio de respetar la integridad territorial de España y mantener la religión católica como la única oficial. Carlos IV cedió y le entregó la corona a Napoleón, que a su vez pondría a su hermano José Bonaparte como rey de España un mes más tarde. Es lo que se conoce como las abdicaciones de Bayona. Fernando VII, junto a su hermano Carlos María Isidro y su tío don Antonio Pascual, quedará preso en el castillo de Valensay, aunque a decir verdad con demasiadas comodidades para llamar a eso presidio. A partir de aquí hay varios conceptos que debemos aclarar. Lo primero que hay que decir, y que a veces se confunde, es que España no pasó entonces a ser una provincia de Francia, sino que mantuvo su estado. Esto puede chocar, ya que en nuestra cabeza la guerra de la independencia es la lucha de un pueblo, el español, contra un invasor, el francés, que buscaba anexionarnos a Francia. Lo cierto es que todo es más complejo. El cambio fundamental que se produce es el cambio de dinastía reinante, ya que en aquel tiempo la soberanía de un estado no pertenecía tanto al pueblo como sí al monarca. De modo que la soberanía de España no residía en lo que el pueblo español quisiese, sino en la voluntad del monarca de turno, que en este caso era ceder la corona, su corona, a otra dinastía. De modo que el trono español pasa de los Borbones a los Bonaparte, pero el reino de España sigue existiendo, solo que perteneciendo a otra familia. Esto precisamente cambia en España con la Guerra de la Independencia, o al menos en este conflicto surge la idea de soberanía del pueblo español. Por establecer una similitud, podríamos decir que España pasó a ser para Francia lo que Polonia fue para la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Un estado que mantuvo su independencia como tal, pero con un gobernante que dependía directamente de Napoleón, es decir, España pasó a ser un estado satélite. Pero buena parte del pueblo español no reconoció la legitimidad de las abdicaciones de Bayona y fueron proclamándose por toda España juntas de poder independientes del dominio francés. Estas juntas reconocían a Fernando VII como el único soberano legítimo de España y declararon la guerra a José Bonaparte considerándolo un usurpador. Una de las primeras juntas en declararle la guerra a Napoleón fue la de Asturias, el 25 de mayo de 1808. Una fecha que hoy, por cierto, reivindica el nacionalismo asturiano como el día en que Asturias se afirmó soberana de cualquier poder independiente, bla 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 bla, etcétera, etcétera, lo cual es falso. Los asturianos, que el 25 de mayo de 1808 se alzaron, lo hicieron en nombre de España y por la soberanía de Fernando VII. En junio de 1808, José Bonaparte promulga una carta otorgada a modo de constitución, el llamado Estatuto de Bayona. Algunos sostienen que es la primera constitución de la historia de España y otros que no puede ser considerada de tal modo. En junio de 1808, en Sevilla, la Junta local adopta el nombre de Junta Suprema de España y de las Indias. A partir de aquí comienza un conflicto que durará 6 años, hasta 1814, más o menos, que es cuando Fernando VII regresa a España tras la victoria de los llamados patriotas y la huida de España de la monarquía josefina. Y es que es importante hacer otro inciso. Igual que España no fue anexionada por Francia, sino que pasó a ser un satélite de esta, no toda España se alzó contra la nueva monarquía de José Bonaparte. De hecho, parte de la nobleza, del alto clero y algunos intelectuales españoles apoyaron la monarquía josefina, por creer que traería a España la modernización, la caída del antiguo régimen y, en definitiva, lo que ellos consideraban mejoras para el país. Son los llamados afrancesados. Por otro lado, a los españoles que apoyaron las juntas y defendían la soberanía de Fernando VII y las leyes y forma de Estado previo a la llegada de los franceses, se les denomina como patriotas. Por tanto, además de una guerra de liberación, tenemos dos bandos compuestos por españoles, es decir, tenemos una guerra civil en realidad. A su vez, dentro del bando patriota existen diferencias. La mayoría es más reaccionaria y partidaria de la monarquía tradicional y demás.
este sería otro debate, y existe una minoría de ideas liberales que quieren reformas para el país, pero creen que estas deben llegar de la mano de los españoles, sin que intervenga un rey impuesto desde el extranjero, y bueno, estos mismos influirán decisivamente en la elaboración y en la proclamación de la Constitución de Cádiz de 1812, una de las más avanzadas de la época. Muchos creían entonces que los patriotas no tenían nada que hacer. Recordemos que Napoleón poseía el ejército más poderoso de Europa y había conquistado buena parte del continente europeo con sangre, pero sin demasiada complicación. ¿Qué iban a hacer unos pobres españoles a los que había abandonado hasta su propio rey? Bien, a lo largo del mes de junio, los franceses marcharon hacia el sur bajo un sol asfixiante. Mientras tanto, la Junta Suprema Española, establecida en Sevilla, agrupó a las fuerzas dispersas del ejército regular bajo el mando del general Francisco Javier Castaños y de Teodoro Reding, constituyéndose el ejército de Andalucía. El plan era que las tropas de Castaños, por un lado, y las de Reding por otro, sorprendiesen a los franceses atacándolos por dos frentes, pero esto finalmente no ocurre. Ambos ejércitos, el francés y el español, se encuentran por sorpresa en Bailén a mediados de julio de 1808. Tras duras ofensivas y una ardua batalla, las tropas francesas, comandadas por el general Pierre-Antoine Dupont, se rindieron. Las bajas francesas superaban los 2.000 y más de 17.000 franceses fueron hechos prisioneros, la mayoría de los cuales fueron enviados a la desolada isla de Cabrera en el archipiélago balear, donde la mitad perecería de hambre y solo unos pocos lograrían escapar. La derrota de Bailén se hizo eco en toda Europa. Los españoles habían causado a los ejércitos de Napoleón su primera derrota a campo abierto, y la de Dupont fue la primera rendición de un general francés desde la batalla de Alejandría en 1801. José Bonaparte, que apenas 5 días antes había llegado a Madrid, se ve obligado a abandonar la capital del reino y huir hacia el norte. Algunos españoles ingenuos creían que ya habían ganado al que llamaban tirano de Europa. Sin embargo, aquello no había hecho más que empezar. Aún quedaba muchísimo por ocurrir. Napoleón entraría personalmente en España y tomaría a Madrid. Tendrán lugar los dos grandes sitios de la guerra, Zaragoza y Gerona. Se proclamará una constitución liberal para España en 1812 en Cádiz, y entrarán los ingleses en España en apoyo del bando patriota para luchar contra Napoleón, haciendo que la guerra de la independencia fuese, además de guerra contra un enemigo externo y una guerra civil, una guerra internacional. Hay mucho más por contar, queridos amigos, pero creo que es mejor dejar todos estos sucesos para otro episodio venidero del podcast. Lo que hoy quería contarles no es cómo acabó, sino cómo empezó aquella guerra en la que España venció al tirano en Europa por primera vez en Bailén. Hasta pronto, amigos. Si te ha gustado este episodio, no dudes en suscribirte al podcast y seguirlo en Twitter e Instagram en @monte_useba.